¿Cómo están? Bienvenidos a una edición de Coronavirus en el Mundo. Hoy nos acompaña el ex canciller y economista también de RP.be, Don Rodríguez Cuadros. ¿Cómo está? Gracias, bienvenido. Muchas gracias, Tatiana. Un gusto de estar nuevamente con RPP y contigo. A tu disposición. Bien, vamos a conversar de la noticia de las últimas semanas, el coronavirus y cómo lo están enfrentando algunos países. Europa está en una fase, podríamos decir, un poco más adelantada en comparación con esa parte del mundo, como América Latina. Y Europa comienza pues ya a avanzar a una normalidad, o podríamos decir nueva, porque hay que comenzar a crear economía, hay que comenzar a soltar ya a la población algunas actividades, porque sobre todo esto ha generado un fuerte impacto. Lo importante, a lo mejor podemos, ex canciller podríamos decir, es que los gobiernos han tenido que priorizar o a las personas o a la economía y en gran medida priorizar la salud de la población. ¿Cómo ve usted hoy a Europa? ¿Cómo están avanzando, entrando a la normalidad? La disyuntiva, optar por la vida u optar por la economía, es una causa distinta. Una razón muy sencilla. Porque si, por ejemplo, se opta por la economía, la pandemia, el contagio, la contaminación, se va a hacer tan exponencial que va a ser imposible que la sociedad y el gobierno sostengan esa situación y entonces van a tener que regresar a cautelar la salud, a tomar las medidas sanitarias, pero en peores condiciones. Esto es lo que ha pasado, por ejemplo, en el Reino Unido. Y al principio el premier Johnson pensó que podía de alguna manera controlar, dejando los contagios para que la población, de tal manera que la economía mejora, la productividad, los ingresos, el consumo, la oferta y la demanda no se resienten. Pero, ¿qué es lo que sucedió? Que se comenzó a propagar de tal manera que era imposible sostener desde el punto de vista de la sociedad y de la economía esa situación. Entonces, primera conclusión, creo yo, que es la definitiva entre economía y vida. En segundo lugar, acá en Europa, prácticamente todos los países ya están saliendo a la etapa del desconfinamiento. Es muy importante comprender que se desconfina no cuando se ha eliminado, sino que el desconfinamiento es una fase del proceso de combate al virus. Primera fase es el confinamiento, segunda fase es el desconfinamiento. Esto quiere decir que durante el desconfinamiento el virus no desaparece y que se tienen que seguir tomando medidas de diversa naturaleza y alcance durante mucho tiempo para que no se vuelva a propagar con una violencia en términos de lo que se ha denominado una nueva ola de contaminación. Aquí en Europa vamos a ver cómo los países y en todo el mundo han asumido políticas que responden a dos cuestiones. La primera, ¿cuándo desconfinar? Y la segunda, ¿cómo desconfinar? La primera es una pregunta que tiene una respuesta esencialmente científica, esencialmente de salud pública, esencialmente sanitaria. ¿Cuándo se desconfina? Cuando se ha llegado al pico más alto de la infección y empieza el descenso. ¿Cómo se determina lo que se llama este pico más alto, el pico alto de la infección? A través de algunos indicadores. Por ejemplo, el número de muertos, el número de pacientes que están bajo situaciones de urgencia con respiradores artificiales, el número de contaminados en general. Pero hay un indicador que se está tomando en Europa y que es un poco el resultado de
la síntesis científica de estos tres componentes, que es lo que se llama el RO, el índice de propagación del virus. El Perú empezó con un RO más o menos de 2.2, por ejemplo, aquí en Portugal se empezó con un RO de 2.6. El Portugal ha comenzado a desconfinar ya a partir del día 4 de mayo, cuando el RO estaba en 0.9% para todas las provincias del Portugal. El desconfinamiento en Francia y en España se ha iniciado también una vez que se ha llegado al pico de la contaminación y el RO se ubica debajo de 1 o máximo en 1. Es el indicador, según los científicos, los expertos sanitarios, para empezar el desconfinamiento. Entonces, ¿cuándo se debe desconfinar? Cuando el RO está en 1 o debajo de 1. ¿Y qué significa el RO? Es la capacidad de contaminar de una persona. Normalmente se contamina cada persona a otras 3. Con el RO está contaminando una persona solo a 1 o menos de 1. Este es el criterio sanitario para iniciar el desconfinamiento. Claro, pero hay del otro lado también la presión por una economía que en algunos países se está viendo al suelo, que ya hay de recesión económica. Por un lado, evidentemente, lo que se dice en la pública de sanidad y ese miedo que tienen las autoridades por el rebrote de la pandemia al comenzar a desconfinar a la población y por otro lado también la presión por una situación mucho más complicada a nivel económico. Claro. En principio, ningún país debe desconfinar cuando no ha ingresado al proceso de disminución de la infección. ¿Por qué razón? Porque va a ser peor para la economía. Porque al desconfinar, la distancia social se relaja siempre. La gente ya no está en su casa, la gente está en la calle, y eso va a producir más contaminación y va a obligar a decidir otras cuarentenas más rígidas, etc. Entonces, el criterio científico de desconfinar cuando el RO está en 1 o menos de 1, creo que es algo que están siguiendo todos los países. Ahora bien, el cruce con la economía ya viene en el cómo. Y allí, pues, las realidades son distintas. Como comprenderán todos los televidentes y oyentes de RPP, aquí en Europa, la mayoría de las personas no están en la pobreza con que la mayoría de las personas viven en el Perú. En el Perú, entre extremadamente pobres, personas que no cumplen con sus necesidades básicas, pero que no son pobres monetarios, más las clases medias, bajas, muy bajas, hacen más del 70% de la población. Entonces tenemos un sistema de transporte que está hecho para el tumulto. No hay un sistema de transporte colectivo, racional, moderno, donde se pueda establecer normas básicas de distanciamiento social en el uso del transporte. Los colegios nacionales, digamos los particulares, pues tienen por aula 50, 60, 40 niños. Acá en Europa tienen 20, 15, 25 niños. Entonces, poner las aulas con 2 metros de distanciamiento radial entre los niños es fácil acá, es más difícil en Perú. Aquí en Europa, la población económicamente activa es formal, casi en el 100%. En el Perú, cerca del 80% es informal y la gente vive del trabajo en la calle. Es más difícil desconfinar en el Perú con éxito que en Europa. ¿Qué dice, por ejemplo, del sistema de salud? Porque evidentemente, como usted lo ha explicado, son realidades totalmente distintas. Y Europa tiene países cuya inversión en salud pública es mucho más alta comparada con otros países de América Latina. El presupuesto por persona es mucho más alto, insisto, que tantos países de América Latina. Y aún así hemos visto sistemas sanitarios colapsados en España, en Italia, en Francia, en Inglaterra.
No hay uno que no haya colapsado, porque una de las características del COVID-19 es que es muy agresivo en la propagación. En Europa, por ejemplo, en España, en la parte alta del ascenso, han estado muriendo 1.000, 1.200 personas diarias. Lo mismo en Francia, lo mismo en Inglaterra. Aquí en Portugal al menos ha llegado a 400, 350 personas diarias. Hoy, por ejemplo, en Portugal las noticias indicaban que los nuevos contaminados han crecido de ayer a hoy solo en el 0.8%. En el Perú de ayer a hoy hemos tenido el pico más alto de crecimiento. No me he informado mal, 4.540 personas. Entonces, aquí lo que yo creo que la población tiene que tener claro son tres cosas. Primero, aquí no existe una estrategia mejor que la otra. ¿De acuerdo? Porque sobre el virus, muy poco. Y la única solución es el confinamiento con distancia social más las medidas de higiene. El desconfinamiento, para que sea exitoso, tiene que mantener distancia social y las medidas de higiene. Y así todo, no va a desaparecer el virus y la gente se va a seguir infectando. El objetivo del desconfinamiento es que no se infecten tanto, que ya haya más seguridad para la población, pero el virus seguirá circulando y por eso se deben las medidas. He visto que en Perú hay algunas críticas muy fuertes al gobierno. Yo creo que son injustas. ¿Por qué razón? Porque en primer lugar no hay dos estrategias. Hay una sola estrategia, que es la que el Perú temprano, muy temprano ha seguido. Aquí en Europa, en el diario Le Monde, en The Times de Londres, en El País, en revistas especializadas como World Politics de Estados Unidos, se ha alabado la responsabilidad con que el gobierno peruano, muy tempranamente, de los primeros en América Latina, empezó el confinamiento. Francia, España y Portugal han comenzado a desconfinar a los 70 días. En el Perú se está desconfinando un poquito más. Ahora bien, los resultados de la cuarentena en el Perú son menos eficientes que los resultados de la cuarentena en Francia, en Europa. Pero no porque la estrategia esté mal hecha, porque la estrategia es una, por las características estructurales de la sociedad y porque en los últimos 15 años hemos destruido el Estado y al destruir el Estado hemos destruido no solo la autoridad del Estado, sino que hemos destruido el sistema sanitario, que en el Perú es fraccionado, el sistema educativo es muy débil, y entonces... En general, bastante débil, ¿no? Y la falta... Claro. Los mercados, por ejemplo, todo el problema de los mercados que tenemos con los puntos de infección no existen en Europa. Y de esa manera, lamentablemente, el desconfinamiento va a ser más difícil en el Perú. Y para que obtengamos los resultados esperados, la población tiene que cooperar y hay que aceptar que el gobierno comete errores. En todas partes del mundo se han cometido errores, porque no hay protocolos establecidos ni para el confinamiento ni para el desconfinamiento que sean protocolos que aseguren absolutamente una eficiencia. Lo importante es corregir los errores. Para todos los gobiernos, y como bien usted lo decía, son realidades distintas. Lo que funcionó en un país europeo no necesariamente se va a aplicar aquí por la informalidad, por el clima y por tantas otras circunstancias que usted ha mencionado. Por ejemplo, España, ¿no? Comenzó a dar autorización a los niños a que puedan salir a las calles y al cabo de unos cuenta que los casos, evidentemente, de COVID-19 habían incrementado. Esa misma política, un poco con algunas limitaciones que tenemos en el Perú, a partir de día de ayer, con algunas restricciones por distritos, en algunos casos por departamentos, pero ya veremos seguramente en 1 o 2 semanas si finalmente esto trae o no consecuencias. Claro, esos son riesgos
y son cuestiones que el gobierno debe evaluar en función de la realidad peruana. ¿No es así? No es lo mismo decir en términos generales, vamos a utilizar máscaras en las compras cuando la población va al supermercado. Aquí en Europa, todos los seguros sociales privados y estatales pagan a la persona que compra una máscara el 100% de la máscara. Y, por ejemplo, aquí en Portugal se acaban de adquirir 7 millones de máscaras para un país que tiene 10 millones de habitantes. El Perú va a necesitar en la fase de desconfinamiento 20 millones, 30 millones de máscaras, porque la exposición social por factores de costumbre, de idiosincrasia, de estructuras sociales, sanitarias, educativas, es más difícil de mantener en el Perú. Entonces, si nosotros decimos en los mercados tiene que haber distanciamiento, la estructura misma de los mercados hace difícil el distanciamiento. En un supermercado se ponen pues señales de 2 metros y la cosa se organiza mucho mejor. Pero en un mercado es mucho más complicado. Y así en educación, en transporte, prácticamente en todo. La estructura social del Perú, la organización del Estado y la sociedad está lamentablemente articulada para hacer difícil el combate al virus. Y eso hay que comprender. Y por eso yo creo que debemos tener criterios de unidad nacional. Que hay que ver dónde hay fallas, perfecto, pero con una crítica constructiva, no destructiva, y con la conciencia de que solamente con unidad nacional tenemos que combatir eficientemente esta situación que es gravísima en el Perú y en el mundo. Sin duda, son realidades distintas. Europa, en muchos países de ese evidente, nos llevan años luz en desarrollo, en democracia, en instituciones sólidas, en respeto a las autoridades, comparado con países de ese lado del mundo. Pero sí hay lecciones que podemos ir aprendiendo y sobre todo, como lo decía al inicio, con ustedes ya están en una fase más adelantada, por ahí ir viendo pues, políticas se vayan implementando, qué cosas funcionan, qué cosas no, porque como lo decíamos, nadie tiene experiencia en eso y pues, lamentablemente nadie tiene la fórmula para eso. Sí, mira, yo pienso que en esta fase el gobierno debería poner énfasis en reequipar el sistema sanitario, porque eso no termina ahora. Vamos a tener por lo menos, yo calculo, entre 1 año y medio y 2 años hasta que se pueda inventar una vacuna. Entonces, no solamente hay que invertir para reactivar las empresas, no solamente hay que invertir para que las personas tengan un ingreso mensual con que subsistir, sino que hay que invertir en equipar los hospitales, en hacer hospitales temporales, hay que invertir en máscaras, hay que invertir masivamente en pruebas de detección del virus, hay que invertir masivamente en respiradores mecánicos. Te voy a poner un ejemplo. Al día de hoy, en el Perú, se han hecho acumuladas, desde que se inició la cuarentena, 670,000 test, que es de los más altos de América Latina y que es un gran esfuerzo del gobierno. ¿En cuánto tiempo? Prácticamente en 3 meses. En la fase de desconfinamiento, en Francia se van a hacer 700,000 test por semana. Y en la fase del confinamiento se han hecho mucho más. Entonces, es esencial para el control de la pandemia hacer el test a la mayor cantidad de la población. Y para eso tiene que llegar un momento en que hagamos 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 test diarios. Entonces hay que invertir en eso. Y la contradicción entre el test rápido y el molecular es falsa, porque uno sirve para la detección temprana y el otro sirve para ver si hay inmunización, y eso es en todo el mundo. Yo pienso que tenemos que tener una gran capacidad también
de educar a la población en el sentido que el desconfinamiento no significa que pasó el peligro. Es un poquito al revés. Con el desconfinamiento hay más peligro porque la gente está más expuesta a contagiarse. E insistir en la cuestión de las máscaras, insistir en la cuestión del lavado de manos, etcétera, con campañas masivas por todo el país. Sin duda, muchísimo trabajo, como lo decía hacer, es un trabajo de largo aliento, no es una cosa que se va a poder cambiar, porque estamos hablando de reeducar a la población, cambiar mentalidades, cambiar instituciones, y va a ser un proceso sumamente largo, pero que al plazo sirva como una oportunidad para poder avanzar un poco más rápido. Así que le agradezco esa comunicación, como siempre, muy clara con sus expresiones. Al contrario, muchas gracias a ti. Y solamente un mensaje de mayor toma de conciencia sobre esta gravísima situación y sobre todo de unidad nacional abierta para que todos los sectores puedan constructivamente cooperar con el gobierno para impulsar todos los aciertos y para poder enmendar los errores que puedan haber. El propio presidente de la República ha señalado que el problema no es que hayan errores. La ciencia hasta este momento, y esto en Europa se ha discutido y se ha publicado mucho, solamente ha establecido una verdad. La verdad es que no se conoce casi nada sobre el COVID-19, que todo lo que se hace es en función de hipótesis y es provisional. Si funciona, adelante; si no funciona, hay que corregir. Y que solamente vamos a regresar a una normalidad parecida a la anterior cuando se invente la vacuna y la vacuna sea masificada a nivel mundial. Y eso todo indica no pasará sino dentro de cerca de 2 años. Gracias a ti. Gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias a todos los amigos que nos acompañaron en una nueva edición de Coronavirus en el Mundo. Nos vemos. Chao. Gracias a ti. Chao. Bien, gracias, conseguir. Nos vemos pronto.